Hoy les hablaré sobre el problema de las otras mentes. Y el problema del que voy a hablar no es el típico tratado por la filosofía de cómo podemos saber si otras personas tienen mente. Tal vez usted tiene una mente y todos los demás son solo robots realmente convincentes. Eso es un problema filosófico. Pero para los propósitos de hoy, asumo que muchas personas en esta audiencia tienen mente y que no tengo que preocuparme por esto. Hay un segundo problema que quizás nos es más familiar como padres, maestros, cónyuges y novelistas. ¿Por qué es tan difícil saber lo que quiere o cree una persona? O aún más relevante, ¿por qué es tan difícil cambiar lo que alguien quiere o cree? Creo que los novelistas lo expresan mejor, como Philip Roth, que dijo: ¿qué vamos a hacer sobre este asunto tan importante de las otras personas? ¿Tan mal dotados estamos todos como para imaginar el funcionamiento interior de otros, así como sus objetivos secretos? Como profesora y como esposa, esto es un problema que enfrento cada día, pero como científica, estoy interesada en otro problema sobre las mentes. El problema es cómo resulta tan fácil conocer otras mentes. Para empezar a ilustrarlo, casi no necesitan información. Nos basta con un vistazo para adivinar lo que está pensando esta mujer o este hombre. Y dicho de otra manera, el kit de la cuestión es cómo es la máquina que usamos para pensar sobre otras mentes. Nuestro cerebro, compuesto de piezas, las células cerebrales que compartimos con otros animales, con monos, con ratones e incluso con babosas de mar, se agrupan en una red particular. Y lo que se obtiene es la capacidad para escribir Romeo y Julieta, o decir lo que dijo Alan Greenspan. Sé que cree que entiende lo que pensaba que dije, pero no estoy seguro de que se haya dado cuenta que lo que escuchó no es lo que quería decir. Por lo tanto, el trabajo de mi área de la neurociencia cognitiva es confrontar estas ideas mano a mano, y para tratar de entender cómo es posible configurar unidades simples, mensajes sencillos sobre el espacio y el tiempo en una red, y obtener esta sorprendente capacidad humana de pensar en las mentes, hoy explicaré 3 cosas al respecto. Y explicaré solo los primeros pasos sobre el descubrimiento de una región del cerebro específica que reflexiona acerca de cómo piensan otras personas. Y, por último, mostraré que algunas de las diferencias entre las personas y la manera de juzgar a los demás puede explicarse a través de las diferencias en el sistema cerebral. En primer lugar, hay una región en el cerebro humano cuyo trabajo es pensar acerca de los pensamientos de otras personas. Esta es una foto de esa región. Se llama unión temporoparietal derecha. Está situada por encima y por detrás de la oreja derecha. Y esta es la región del cerebro que ustedes activaron al ver las fotos que les mostré. Y no se utiliza para resolver ningún otro tipo de problema lógico. Así que esta región del cerebro denominada unión temporoparietal derecha y esta imagen muestran la activación media en un grupo de adultos humanos típicos. Lo segundo que quiero decir sobre este sistema cerebral es que a pesar de que los humanos adultos son muy buenos en comprender otras mentes, los niños necesitan mucho tiempo para entrar en este sistema. Les mostraré algo de ese proceso largo y prolongado. El cambio entre los 3 y 5 años, cuando los niños aprenden a comprender que alguien puede tener creencias diferentes a las suyas. Voy a mostrarles a un niño de 5 años sometido a un tipo estándar de adivinanza que llamamos tarea de creencia falsa. Este es el primer pirata, se llama Iván. ¿Y sabes lo que de verdad le gusta a los piratas? A los piratas les gustan los sándwiches de queso. ¿De queso? Me encanta el queso. Así que Iván tiene este sándwich de queso y dice: me encantan los sándwiches de queso. Entonces, Iván pone su sándwich aquí, encima del cofre del pirata, y dice: ¿sabes qué? Necesito beber algo con la comida. Y así, Iván se va a beber algo. Y mientras no está, se levanta viento y el viento tira el sándwich al suelo. Y ahora por aquí viene otro pirata que se llama Josué. Y a Josué también le encantan los sándwiches de queso. Agarra su sándwich y dice: me encantan los sándwiches de queso. Y lo pone aquí encima del cofre del pirata. Así que este es suyo. Ese es de Josué, así es. Entonces el suyo se cayó al suelo. Eso es, exactamente así. De modo que no sabrá cuál es el suyo. Así que ahora Josué se va a beber algo. Iván regresa y dice: quiero mi sándwich de queso. Así que, ¿cuál crees que elegirá Iván?
Yo creo que elegirá este. Muy bien, vamos a ver. Bien, tenés razón, eligió este. Ese niño de 5 años comprende que otras personas pueden tener creencias equivocadas y cuáles son las consecuencias de sus actos. Voy a mostrarles a un niño de 3 años de edad a quien se le sometió a la misma adivinanza. ¿Qué sándwich va a elegir? ¿Crees que va a elegir este? Vamos a ver qué pasa. Aquí viene Iván y dice, quiero mi sándwich de queso, y eligió este. ¿Por qué crees que eligió este? El suyo estaba en la hierba. Por lo tanto, el niño de 3 años hace 2 cosas de manera diferente. Predice que Iván elegirá el sándwich que es realmente suyo. Y en segundo lugar, cuando ve a Iván tomar el sándwich del lugar donde lo dejó, el niño de 3 años tiene otra explicación. Él no deja de elegir su propio sándwich porque ya no lo desee, sino porque está sucio en el suelo. Así que por eso, él se decide por el otro. Por supuesto que este desarrollo no se detiene a los 5 años, y podemos ver la continuación de este proceso de aprender cómo son los pensamientos de otras personas, doblando la apuesta y preguntando a los niños, no por una predicción de actos, sino por un juicio moral. ¿Se mostró mal Iván por haber tomado el sándwich de Josué? ¿Y debería recibir Iván un castigo por haber tomado el sándwich de Josué? Sí. Quizás no es tan sorprendente que piense que Iván ha sido malo por tomar el sándwich de Josué, ya que piensa que Iván tomó el otro sándwich solamente para no comer su propio sándwich sucio. Ahora mostraré al niño de 5 años. ¿Se portó mal Iván por haber tomado el sándwich de Josué? Y no es hasta los 7 años que se consigue algo que se parece más a una respuesta de adultos. ¿Debería recibir Iván un castigo? No, el viento debería recibir su merecido. Él dice que el viento debería recibir su castigo. Y ahora lo que hemos empezado a hacer en el laboratorio es poner a los niños en el escáner cerebral para visualizar qué está pasando en el cerebro a medida que desarrollan esta capacidad de pensar cómo son los pensamientos de otras personas. Lo primero es ver en los niños la unión temporoparietal derecha, pero no es exactamente como en el cerebro adulto. En los adultos, como ya dije, esta región del cerebro está prácticamente especializada, no hace casi otra cosa. En los niños es mucho menos cuando tienen entre 5 y 8 años, el tramo de edad de los niños mostrados. De hecho, si observáramos a los niños de 8 a 11 años, veríamos que todavía no tienen la región del cerebro como un adulto. Lo que podemos ver es que durante la infancia e incluso en la adolescencia, tanto en el sistema cognitivo, esto es, la capacidad de nuestra mente de pensar en otras mentes, y el sistema cerebral en el que se apoya, continúan desarrollándose lentamente. Pero claro está, las personas se diferencian en su capacidad de pensar en otras mentes. Por lo tanto, deseamos saber si las diferencias entre los adultos en su forma de pensar acerca de los pensamientos de los demás podrían explicarse en función de las diferencias en esta región del cerebro. Así que lo primero que hicimos fue dar a los adultos una versión del problema de los piratas que dimos a los niños, y es lo que ahora voy a mostrarles. Grace y su amigo están de visita en una fábrica de productos químicos y hacen un descanso para tomar un café. El amigo de Grace le pide un poco de azúcar. Grace va donde está el café y ve un recipiente que contiene un polvo blanco que es el azúcar. Sin embargo, el recipiente tiene una etiqueta que dice veneno mortal y se lo pone en el café a su amigo. Su amigo bebe el café y no le pasa nada. ¿Cuántas personas piensan que es moralmente admisible que Grace haya puesto el polvo en el café? Preguntamos a las personas cuánto se debería castigar a Grace en este caso, que denominamos un fallido intento de perjuicio. Y podemos comparar esto con otro caso donde todo en el mundo real es lo mismo. El polvo es todavía azúcar, pero lo que cambia es lo que piensa Grace. Si Grace piensa que el polvo es azúcar y se lo pone en el café a su amigo, la gente diga que ella no merece ningún castigo. Si ella cree que el polvo es veneno, en los ojos de las personas, ella merece un buen castigo, aunque lo que sucediera en la realidad fuera exactamente lo mismo. De hecho, dicen que merece más castigo en el caso de fallido intento de perjuicio que en el otro caso que denominamos accidente. Cuando Grace pensó que el polvo era azúcar porque tenía la etiqueta azúcar, pero en realidad el polvo era veneno. Así que cuando el polvo era veneno, el amigo bebió el café y murió.
En ese caso, la gente considera que Grace merece menor castigo, ya que inocentemente pensaba que se trataba de azúcar. La gente, sin embargo, no se pone de acuerdo sobre cuánto se debe castigar a Grace en el caso del accidente. Y voy a presentar lo que vimos cuando observamos el interior de los cerebros de las personas mientras hacen una valoración moral. Así que lo que les muestro de izquierda a derecha es cuánta actividad había en esta región del cerebro, y de arriba abajo la cantidad de castigo que las personas consideraban que merecía Grace. Lo que se puede ver a la izquierda es que las personas prestaron poca atención a su presunción de inocencia, mientras que a la derecha, donde había mucha actividad, las personas prestaron mucha más atención a su presunción de inocencia y consideraron que merecía un castigo menor por causar el accidente. Pero lo que intentamos es lograr la manera de interferir en la función en esta región del cerebro y ver si podemos cambiar el juicio moral de las personas. Y ya tenemos esa herramienta. Se llama estimulación magnética transcraneal, o EMT. Esta herramienta nos permite pasar un impulso magnético a través del cráneo hacia una pequeña región del cerebro y desorganizar temporalmente el funcionamiento de las neuronas de esa región. Les mostraré de qué se trata un impulso magnético. Cuando oigan un clic, estamos activando la máquina. Ahora voy a aplicar ese mismo impulso a la parte de mi cerebro que controla la mano. Esto no es fuerza física, se trata solo de un impulso magnético. Esto provoca una pequeña contracción involuntaria en la mano por aplicar un impulso magnético a mi cerebro. Y podemos usar ese mismo impulso, aplicado a la unión temporoparietal derecha, para saber si podemos cambiar los juicios morales de las personas. Así que estos son los juicios que les mostré antes, juicios morales de personas normales. Y luego podemos aplicar una estimulación EMT y preguntar cómo las personas cambian sus juicios morales. Así que los juicios del caso, cuando todo estaba bien, siguen siendo los mismos. Dicen que ella no merece castigo alguno. Pero en el caso de un intento fallido de perjuicio, las personas ahora dicen que sería mejor que recibiera menos castigo por poner el polvo en el café. Y en el caso del accidente, cuando ella pensaba que era azúcar, pero en realidad era veneno, la gente dice que merece más castigo. Lo que les he expuesto es que la gente está, en realidad, muy bien equipada para pensar acerca de los pensamientos de otras personas. Tenemos un sistema cerebral especial que nos permite pensar sobre lo que piensan los demás. Este sistema necesita mucho tiempo para desarrollarse, e incluso en la edad adulta, las diferencias en esta región del cerebro pueden explicar las diferencias entre los adultos en nuestra forma de pensar y de juzgar a los demás. Pero quisiera dar la última palabra de nuevo a los novelistas, a Philip Roth, quien terminó diciendo: el hecho es que acertar sobre la gente no es de lo que se trata la vida, es equivocarse sobre ellos, equivocarse con la gente una y otra vez y luego, tras reconsiderarlo, equivocarse de nuevo. Gracias. Cuando empiezas a hablar sobre el uso de impulsos magnéticos para cambiar los juicios morales de las personas, suena alarmante. Por favor, dime que no estás atendiendo llamadas telefónicas del Pentágono, por ejemplo. No las atiendo, quiero decir, llaman, pero no atiendo la llamada. ¿De verdad que te están llamando? Ahora en serio, a veces debes quedarte despierta durante la noche preguntándote hacia dónde conduce ese trabajo. Está claro que eres una persona increíble, pero alguien podría utilizar este conocimiento y en un futuro, no en una cámara de tortura, realizar acciones que podrían llegar a preocupar a las personas aquí. Sí, esto nos preocupa. Por eso, hay un par de cosas que quiero decir acerca de la estimulación magnética transcraneal. No te pueden estimular magnéticamente el cráneo sin saberlo, así que no es una tecnología encubierta. Es muy difícil conseguir cambios muy pequeños. Los cambios que mostré son impresionantes para mí, pero son pequeños en la escala de los juicios morales que realmente emitimos. Y lo que hemos cambiado no son los juicios morales de las personas cuando están decidiendo qué hacer. Cambiamos su capacidad para juzgar las acciones de otras personas. Y creo que lo que estoy haciendo no es estudiar al acusado, sino estudiar al jurado.
¿Tu trabajo podría contribuir a recomendar en la formación, tal vez para educar a una generación de jóvenes capaces de hacer juicios morales más justos? Todo el programa de investigación sobre las partes distintivas del cerebro humano es nuevo. Hasta hace poco, lo que sabíamos sobre el cerebro eran las cosas que también el cerebro de otro animal puede hacer. Así que pudimos estudiar en modelos animales. Sabíamos cómo ven los cerebros y cómo controlan el cuerpo, cómo escuchan y sienten. Y todo el proyecto de comprender cómo los cerebros hacen cosas exclusivamente humanas, aprenden la lengua, los conceptos abstractos y piensan acerca de los pensamientos de otras personas es totalmente nuevo. Y no sabemos todavía qué consecuencias tendrá entenderlo. Tengo una última pregunta. Hay algo llamado el problema duro de la conciencia que desconcierta a mucha gente. La idea de que se pueda comprender cómo que funciona el cerebro. Pero, ¿por qué todos tienen que sentir algo? ¿Por qué parece exigible a los seres humanos que sientan las cosas para seguir funcionando? Eres una neuróloga joven y brillante. Quiero decir, ¿qué posibilidades crees que hay que en algún momento de tu carrera alguien, tú u otro, aparezca con un cambio de paradigma en la comprensión de lo que parece un problema imposible? Yo espero que lo hagan y creo que probablemente no lo lograrán. ¿Por qué? No en vano se conoce como el problema duro de la conciencia. Una gran respuesta, Rebecca Sykes. Muchas gracias. La forma de expresarse o de sentir de una persona varía con el paso del tiempo. En un niño tiene un pensamiento generalmente más bien concreto, le cuesta la abstracción, digamos, pensar mucho más allá de lo que está viendo y tiene que ver con la madurez propia de su cerebro. El cerebro a medida que va creciendo, se va desarrollando, se hace más maduro y con los estímulos, la interacción social, la escolarización, le van dando herramientas al cerebro y a la persona obviamente globalmente para que esté mucho más activo y tenga más capacidad de pensar a nivel abstracto, ¿no? Piensa distinto un niño, un adulto, un adolescente, una persona mayor, por diferentes cuestiones culturales, sociales, traumas de la vida de todo tipo. Hay gente que por ahí tiene ciertas retracciones en algunas cuestiones vinculadas a su cultura, el medio en el que vivió, el estímulo que recibió. Entonces es distinto cómo piensa y cómo funciona el cerebro de un niño en desarrollo, de un adolescente que se está cableando permanentemente y estimulando, de un adulto de la vida media y de un anciano también. Son diferentes etapas de la vida con diferente funcionamiento. Si bien globalmente el organismo, el cerebro funciona básicamente igual, pero las capacidades cognitivas básicamente y conductuales son las que van variando un poco más con el paso del tiempo. Una persona tiene ideas, creencias y valores que las va adquiriendo, cuestiones éticas, morales y demás. Normalmente esto no es la generalidad, pero es lo más común que pasa, es que una persona con el paso del tiempo refuerza algunos conceptos, conductas y demás y las varíe poco con el tiempo. Si bien todos con el paso de la vida vamos cambiando, evolucionando, hay gente que muchas veces queda con ideas muy rígidas, ¿sí? Y algunas patologías del sistema nervioso, psiquiátricas o neurológicas, pueden provocar mayor rigidez en el pensamiento y la gente se vuelve quizás más grande, más obstinada, más poco flexible, como decimos por ahí comúnmente, muy cabeza dura, digamos, como que no sacarlo de ciertos esquemas. Y hay gente que tiene la capacidad de ser muy flexible mentalmente. Tiene que ver con muchos factores neurobiológicos, lo que uno ya tiene cargado de su biología, y factores del medio ambiente, como cualquier interacción humana y social, ¿no? Claro, por ejemplo, el Alzheimer y memoria. El Alzheimer, si bien el prototipo de síntomas es por lo cual empieza o aparece la memoria, puede que haya cambios también en la conducta. La persona empieza a cambiar y no es el de antes, está más rígido para pensar, más obstinado y demás. Pero también puede empezar a perder la memoria episódica, o sea, la memoria del dónde y el cuándo. Dónde fue y qué pasó, dónde estuve, con quién estuve, en qué momento, digamos. Todos tenemos olvidos que son normales, digamos. Ahora, si yo voy, por ejemplo, un ejemplo típico, clásico, voy al cine, puedo acordarme, tengo la idea global de lo que fue la película. Ahora, si yo no tengo idea de qué fue el cine, no sé la película de qué se trata, quién actuaba, cuál era la trama básicamente, ese es un problema, algo está pasando. O salgo a la calle, mi vecindario, mi lugar habitual, o lugares más o menos conocidos y me pierdo, algo está pasando.
si planifico y manejo mis finanzas y empiezo a fallar en eso, también algo está pasando. No todo olvido es patológico, un tema que la gente muchas veces pregunta. El olvido es normal, el tema que hay que medirlo también en calidad y en cantidad el olvido. Tiene varias etapas evolutivas que puede ser leve, moderado o grave, y en estadios ya moderados o avanzados la persona pierde capacidades de, sobre todo lo que es la memoria, orientación en el tiempo, en el espacio, no sabe en qué día vive, en qué mes, en qué año. Muchas veces desconoce su casa, mi casa no es mi casa. Estas personas en algún momento más evolucionado le cuesta darse cuenta quién es la persona que está enfrente y confunde por ahí quizás a un hijo con su madre o llama a su madre. Una persona, supongamos que tenga hoy 90 años, pide por su mamá. Tengamos en cuenta una cuestión totalmente fuera de lugar. Ideas por ahí delirantes, digamos, se mete un impostor en mi casa, me han suplantado a mi esposo, a mi esposa por otros, etc. O en algún punto está también la falsa identificación en el espejo, que la persona se está viendo a sí misma pero no sabe quién es también, ¿no? Esa falsa identificación, ¿no? Que hace que una persona, digamos, no pueda darse cuenta quién es ella misma, digamos, frente al espejo. Son estadios obviamente muy evolucionados de la enfermedad, pero lo más común es esto, la desorientación y la amnesia, o sea, la dificultad. El recuerdo remoto se mantiene porque se distribuye por todo el cerebro, básicamente, para hacerlo sencillo. Ahora, lo que le cuesta mucho a la gente que tiene Alzheimer es el aprendizaje, lo nuevo, aprender información novedosa, nueva. Lo viejo está más o menos preservado, incluso hasta estadios de la enfermedad evolucionados o avanzados. Lo que se pierde o se altera mucho más el aprendizaje de los recientes. La enfermedad bipolar es un trastorno psiquiátrico frecuente, afecta más o menos el 6% de la población, y lo que tiene es una alteración básicamente de la regulación cerebral de las emociones, ¿no? Y del estado de ánimo. Y fluctúa entre dos polos, por eso se llama bipolar, que son lo más comúnmente, es decir, para hacerlo bien sencillo, desde estados de euforia, que se llaman estados de hipomanía o manía, que es una exaltación del ánimo, en el cual hay mucha actividad motriz, la gente se mueve mucho, habla mucho, se llama verborragia, duerme poco, tiene intensa actividad, puede estar desinhibido conductualmente, desinhibido sexualmente, puede haber ideas delirantes, ideas que no son congruentes con la realidad, y episodios depresivos, que son mucho más graves, más intensos, más duraderos y mucho más sufridos que la depresión común o unipolar que se llama, ¿sí? Hay factores genéticos y una mezcla de factores ambientales que en la enfermedad hacen que se desarrolle y se predisponga en gente que tiene la desgracia de padecerlo. Una enfermedad muy limitante que provoca muchas alteraciones, pero con tratamiento adecuado muchas personas llevan una vida dentro de todo bastante normal, con un desarrollo de su actividad. Pero no tratada provoca muchas alteraciones. Una persona en un episodio maníaco, cuando está totalmente exaltada, puede llegar a vender absolutamente toda su casa, por ejemplo, ¿no? Y en fase depresiva tiene una alta tasa de suicidios también, ¿no? Porque la depresión es muy severa en una persona con enfermedad bipolar.